Cuando empezó esta iniciativa, precisamente pensábamos, existen muchos sectores de la economía que en este momento están poniendo la cara por nosotros, están en primera línea. Tenemos a los médicos, tenemos a los enfermeros, tenemos a todo el transporte público o parte del transporte público trabajando, los vigilantes. Y nosotros decíamos, bueno, y desde la consultoría que nosotros hacemos, ¿qué podemos hacer? Y así es como nace Misión Fénix, pensando en la posibilidad de apoyar a la gente con lo que nosotros sabemos hacer. Pero también es cierto que cualquier cosa, cuando nosotros estamos hablando de planeación, cuando estamos hablando de comunicación, cuando estamos hablando de investigación de mercados, eh, buena parte de lo que nosotros podemos hacer ahora realmente se puede ver reflejado más adelante y a partir de un entorno con determinadas características. ¿Qué significa esto? Si trabajamos todo un plan bajo un contexto actual, nosotros nos íbamos a encontrar que el contexto actual es un contexto muy particular, va a ser muy diferente al que nos vamos a encontrar cuando empecemos más adelante. Y adicionalmente, si lo trabajamos con el entorno anterior, pues es realmente difícil y complicado pensar que las acciones que generemos sean coherentes con la realidad que vayamos a vivir en el futuro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pensando, perdón, pensando en, pensando en ayudar al mercado que tenemos actualmente, que sabemos que ustedes, nosotros y buenas partes del grupo tenemos unos niveles de incertidumbre muy altos que nos generan confusión y miedo. Entendimos que lo que teníamos que hacer era tratar de eliminar la incertidumbre, tratando de definir cuáles podían ser las características que tendría ese mercado una vez acabe esto. Y nos planteamos varios horizontes. Nos planteamos un horizonte de 3 meses, un horizonte de 6 meses, un horizonte de un año completo. Y decidimos coger un escenario medio para poder hacerlo pensando en que en septiembre buena parte de la situación que estamos viviendo se haya podido solucionar. Sin embargo, sabemos que muchas de las cosas van a ser duraderas en el tiempo, vamos a tener varias situaciones, pero ya para ese momento podremos arrancar y podemos empezar a trabajar pues las acciones que planteemos a partir de un plan estratégico. Eh, pero lo importante en este momento es poder entender esas nuevas reglas de juego y entender que el pasado quedó atrás, que lo que estamos viviendo ahora no va a ser el presente de ese momento y que nos vamos a encontrar con un escenario que tiene determinadas características que podemos aprovechar, que por más que sean complicadas, no significa que no podamos trabajar en eso. Y lo importante es saber cómo hacerlo. Y en la medida que estemos trabajando unidos y entendamos en qué consiste ese cambio y abracemos el entorno en el que estamos en ese momento, vamos a poder tomar acciones. Y esas acciones van a evitar que nos preocupemos y en vez de preocuparnos, nos vamos a estar ocupados planeando y haciendo, y haciendo. Esa es la esencia de lo que queremos mostrarle ahora. La presentación va a tener varias partes. Entonces tenemos en una parte el esquema general de diseño de una estrategia, porque lo que queremos es contarles o hablarles de cómo normalmente se plantea una estrategia de mercadeo para que todos estemos alineados. Yo sé que algunas personas ya lo pueden conocer, pero para que todos estemos alineados y después profundizar en un análisis del entorno general. ¿Por qué del entorno general y no de entornos en particular? Porque aquí todos pertenecemos a diferentes empresas. Y entonces la idea es, vamos a plantear, eh, le pido el favor a las personas que tengan el micrófono encendido que lo apaguen. Eh, hay retorno. No, tenemos un poco de retorno. Tienes retorno. Sí, alguien tiene que apagar el micrófono, apagarlo, por favor. ¿Me escuchan? Listo, ahora sí está bien. Listo. Seguimos entonces. La idea es hacer un análisis de ese entorno que tendríamos a septiembre de este año, y posteriormente plantear una serie de estrategias, acciones muy puntuales que podrían ser importantes para que las empresas en ese momento las pongan en práctica y empiecen a trabajar de una vez en sacar adelante sus negocios cuando ya todo esté mucho más normalizado. Es importante que entendamos que no existe una bolita de cristal. No podemos definir ni podemos saber exactamente qué va a suceder en septiembre. Pero lo cierto es que sí tenemos muy claro que la experiencia con la que contamos, no solamente las personas de SIDEC, sino también ustedes nos ayudan a alimentar este ejercicio. Entonces, el ejercicio que ven ustedes corresponde a un ejercicio hecho a partir de la experiencia de Sandra, a partir de la experiencia mía y a partir de la recopilación de información de diferentes fuentes, Fondo Monetario Internacional, Fedesarrollo,
Presidencia de la República, Banco de la República, las experiencias vividas en España hasta ahora, e inclusive de la crisis reciente que tuvo España hasta el 2015, y cómo salieron ellos de la crisis y qué tuvieron que hacer, cuáles fueron los errores y cómo lo mejoraron. Eh, la experiencia que está viendo los Estados Unidos, México y diferentes fuentes del mercado. Y las acciones que vamos a proponer corresponden precisamente a aquellas acciones que se implementaron en España. Lo más parecido que tenemos en este momento en crisis es la crisis que vivió España entre el 2008 y el 2015. Y yo hoy en día puedo decir que tuve la suerte de vivir en España durante la crisis en España, que fue precisamente el periodo que yo viví y estaba trabajando haciendo planes estratégicos de marketing para empresas de este país. Y entonces sabemos qué acciones pudieron ser eficientes, cuáles no. Aprendimos de la experiencia durante ese trabajo y proponemos aquí aquellas acciones que pueden ser válidas. Adicionalmente, también nos documentamos con información relacionada directamente con los casos de éxito que tiene España, o que ha tenido España y ya se pueden constatar en este momento, y ponemos las acciones sobre la mesa. Bueno, empecemos con la primera parte, y es el entendimiento de la estrategia. Yo no sé si ustedes, ya, sí es mejor. Si ustedes están viendo todas las personas, ya lo podemos ver mejor. Entonces, inicialmente empezamos con cuál es el esquema general de diseño de una estrategia. Primero planteamos un análisis completo del entorno, que es el PEST, el que estamos viendo. Posteriormente debe hacerse un análisis del entorno competitivo. El entorno competitivo es el que corresponde a cada uno de los sectores, el sector en el que está mi empresa. Aquí se analizan los proveedores, los clientes, los competidores y aquellos productos que, sin ser competidores, aparecen, o marcas aparecen para convertirse en sustitutos. Dadas las condiciones del mercado actual, esto puede cambiar radicalmente mucho. Y lo mejor que se puede hacer es que cada una de las empresas pueda hacer el análisis de cada uno de estas variables del entorno competitivo. Y adicionalmente, el análisis interno de la empresa. Eso es individual y corresponde a cada una de las empresas. Aquí es simplemente entender cuáles son los recursos y capacidades con los que cuenta la organización y entender muy bien la cadena de valor. Ese análisis interno es algo que yo ya puedo empezar a trabajar, que cada empresa puede empezar a trabajar desde ahora. Y desde CIDE lo que nosotros podemos darles inicialmente y ayudarles a trabajar es entender ese entorno general que nos da muchas pistas sobre qué acciones y qué estrategias debo empezar a buscar y analizar. Y adicionalmente, con la ayuda de ustedes, complementar cada una de los hallazgos que nosotros hemos encontrado. De hecho, como esto no es una bolita de cristal, ustedes nos pueden decir, oigan, yo no estoy de acuerdo con ustedes. A mí me parece que eso no va a pasar políticamente, lo que va a pasar es esto. Y así alimentamos esto. La idea es que al final, una vez termine el ejercicio, les vamos a enviar a ustedes un cuestionario pequeño relacionado con las cosas que ustedes modificarían de la presentación, y al final haríamos un documento que se los pasaríamos a ustedes para que lo tengan y lo puedan utilizar como herramienta de trabajo. Entonces vamos a empezar con el análisis PESTEL. ¿Qué es el análisis PESTEL? Para los que no lo sepan, es el análisis del entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Son los 6 aspectos que normalmente se analizan cuando uno analiza un entorno general. Aquí no nos vamos no vamos a entrar en la particularidad de cada sector, porque eso es el que se hace en el análisis competitivo. Y entonces, partiendo pues de esta herramienta, que es una herramienta bastante común y utilizada en planeación estratégica, hicimos el análisis de cómo podría ser la situación a septiembre del 2020 de cada uno de esa parte del entorno. Entonces, no va a estar en orden. La idea es que lo pusimos en una secuencia que nos permita tener coherencia en el análisis y al final llegar a unas conclusiones comunes. Entonces, primero, en el entorno tecnológico, una de las cosas que es evidente en este momento es que el mundo digital va a ser asequible para todas las empresas y personas. Esto ya era una tendencia que se aceleró a raíz de lo que está pasando. Estamos viendo que personas de mayor edad en este momento están accediendo a la tecnología porque no les queda otro camino, pero están aprendiendo y van a estar en capacidad de utilizarla. Hace unos días, y esto se lo voy a contar como experiencia personal, el domingo pasado, estuve sentado con mi tía que vive en la Florida. Ella tiene 79 años y me tocó explicarle me tocó explicarle cuál era el proceso de compra en un supermercado en particular. Ella jamás había entrado a un supermercado, no entendía cómo podía hacerlo, pero una persona de 79 años ya en este momento está en capacidad de hacer un mercado a través de medios digitales. Van a ser muchas las cosas que cambien,
Va a cambiar en el término, en el tema tecnológico, la publicidad va a ganar mucha fuerza y va a ganar mucha fuerza porque la gente está entrando en contacto de mayor forma con las redes. Entonces, hacer publicidad a través de medios tecnológicos y medios digitales va a ser tal vez el canal más adecuado. Ya era una tendencia. Ahora, utilizar los medios digitales que nos permite segmentar grupos particulares de interés va a ser mucho más útil en algunos momentos que inclusive utilizar canales masivos como la televisión y la radio. Sin embargo, creemos también que la televisión en particular puede llegar a ser un canal que se desarrolle en este momento, dado que hay muchas familias que están compartiendo el mismo espacio y los hábitos de unos se van a transferir a otros. Y es muy posible que el que no veía televisión ahora la vea, porque en el mismo espacio la está viendo el papá y entonces el pelado que no veía televisión lo empiece a ver. Eso lo vamos a analizar en la parte social. Eh, Va a haber evidentemente un incremento de las ventas a través del mundo digital. Si antes habría una torta que podía estar entre un 10%, 90% de las ventas entre on y off, ahora mismo podría llegar fácilmente, en este momento las compras están llegando, se podría decir que casi al 100% en este momento. Pero para septiembre mucha gente va a empezar a salir, pero ya mucha gente también sabrá hacer compras a través de medios digitales. Entonces se van a incrementar las ventas y van a aparecer más herramientas para la compra a través de medios digitales. Esta es una alternativa muy buena para las empresas, pensar en la posibilidad de ofrecer sus productos a través de medios digitales. Cada vez la gente va a necesitar insumos, las personas van a necesitar comprar determinados productos y van a poder acceder a la compra de esos productos y se van a sentir más seguros comprando a través de una fotografía. Las marcas van a adquirir una fuerza muy grande porque el reconocimiento de la marca y el buen servicio va a ser la clave para que cuando llegue el producto correctamente la gente me vuelva a escoger. Va a haber una consolidación como un canal de pagos. O sea, la gente va a utilizar definitivamente los medios digitales para pagar muchas de sus facturas. Hay mucha gente que todavía no lo hacía, es una tendencia que se consolida ahora. Vamos a tener también cambios en la distribución sin exhibición física. Es decir, va a haber la posibilidad de mostrar el producto y tener formatos diferentes de comercialización gracias a que ya las personas no se van a tener que desplazar y van a estar más familiarizados con toda esta estructura de distribución nueva. La comunicación entre personas va a cambiar. Vamos a tener muchas más tecnologías que permiten que las personas se conecten sin necesidad de desplazarse y sin entrar en contacto físico. Y va a haber aplicaciones especializadas por servicio. En este momento ya se están haciendo muchas citas médicas a través de medios digitales. Tengo conocidos médicos de diferentes, inclusive dermatólogos, que a través de las cámaras se atreven a hacer determinadas recetas. Hay cosas que no se podrían hacer, pero a través de determinadas aplicaciones pueden llegar a tener un mayor conocimiento porque la aplicación le permite hacer un zoom mucho más cercano en determinados puntos y eso le va a permitir a los médicos hacer consultas a través de determinadas aplicaciones. Y eso aplica para todo. De hecho, la consultoría, que es algo que puede ser perfectamente digital, no es necesario desplazarse para hacerlo, podría llegar a hacerse de forma tecnológica. ¿Y qué significa todo esto? Que el mundo digital no es no es el mismo mundo geográfico. El mundo digital nos permite a nosotros no, si estamos solo en Barranquilla y comercializando en Barranquilla, nuestro producto puede llegar a Bogotá, a Cali, a Medellín, sabiendo cómo hacerlo llegar y todo haciéndolo a través de medios digitales. En el tema ecológico, nos estamos encontrando con que todos estamos cayendo en este momento en un tema de conciencia ambiental total. O sea, todos nos hemos dado cuenta que el aire está más limpio, todos hemos dado cuenta que los animales están empezando a apoderarse de determinadas partes. Se ve a la calle y inclusive se ven perros andando por donde antes iban los carros. Eh, en las playas estamos viendo delfines, animales salvajes andando en los pueblos, porque antes eran los espacios que estaban utilizando, que utilizaban los seres humanos y ellos han empezado a invadirlo. Eso ha generado una conciencia. Esa conciencia que han generado, todavía tenemos una duda muy grande desde CIDE, y es hasta qué punto, y ahorita se los preguntaré una vez termine esta parte de la presentación, hasta qué punto será realmente un tema prioritario. Sabemos que se va a generar una conciencia ambiental. Sabemos que existe esa necesidad de ver un ambiente sano pero también sabemos que va a haber otras necesidades más grandes. No sabemos si va a ser un tema primordial, pero si logramos atar la conciencia que puede tener la gente hacia el tema ambiental y generar productos que estén dentro de lo prioritario, atado a eso, seguramente vamos a tener
Vamos a tener un mercado abierto más claro. En el aspecto económico, bueno, el aspecto económico es uno de los más duros y ustedes lo saben en este momento. De hecho, esta semana, esta presentación la hicimos hace una semana y esta semana hablábamos solamente recesión a nivel nacional, pero ya esta semana salió la información del Fondo Monetario Internacional en el que nos están diciendo Colombia va a decrecer un 2.7%. Sabemos que va a haber recesión en Colombia y que va a haber recesión global de un 3% para este año. Pero también sabemos que va a haber un crecimiento para el 2021, perdón, sí, para el 2021 del 3.9% en Colombia. Eso quiere decir que a partir de determinado momento las oportunidades van a estar abiertas de crecimiento para Colombia. También alentador y da una lástima con el resto de países, pero Colombia, desde los únicos países de la región, hay dos países de la región, además de Colombia, que son Bolivia y Paraguay, son los únicos que según el Fondo Monetario Internacional van a tener un descenso inferior a la media de la global, inferior a la media de la global, que será del 3% a nivel global. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si en el 2021 a nivel mundial la economía va a tener una recuperación mayor del 5.8% y nosotros del 3.9%. Sin embargo, el que no caigamos tanto es una buena cosa para nosotros. ¿En qué se ve reflejada una recesión? Normalmente para los economistas, yo soy economista, antes de haber trabajado en marketing, estudié economía, la recesión se ve normalmente en la contracción del PIB. Cuando hay contracción del PIB se habla de recesión. Cuando hay una contracción muy alta como las que hay en este momento, pues se habla de este tipo de recesiones. ¿Qué significa? Que seguramente va a haber caída de las importaciones y de las exportaciones. Una de las cosas, y eso tenemos que tenerlo muy claro, que va a suceder, y es la última en recuperarse cuando ya, cuando ya se ha arrancado, la última que se recupera normalmente es el empleo. Entre menos empleo se pierda ahora, más fácil vamos a tener un país andando como lo teníamos antes. Porque el desempleo es lo último en recuperarse. Si yo tengo una empresa y he despedido personas, hasta que yo no logro recuperar la empresa financieramente, yo no empiezo a contratar más gente. Y eso es lo que va a suceder. Vamos a tener una situación en la que va a haber mayor desempleo y va a haber muchas menos personas con capacidad adquisitiva para comprar los productos que nosotros desarrollemos. Una reducción del poder adquisitivo de las familias y las empresas en términos económicos. Un crecimiento en la cartera de morosa. Es evidente que si bien están habiendo alivios ahora, estos créditos o estos alivios a los créditos van a tener que ser pagados posteriormente. Inicialmente otra de las cosas que nos va a pagar que va a pasar es que vamos a depender del mercado nacional en muchos sectores, porque la crisis no es solamente de Colombia, la crisis es del resto del mundo. Entonces el resto del mundo también va a estar en la misma situación y los que estaban exportando no van a poder exportar igual. Sin embargo, si encontramos el nicho particular, inclusive nuestros productos pueden llegar a otras partes y es muy importante encontrar el consumidor de lo que nosotros hacemos. De hecho, desde CIDE, parte de lo que hemos planteado es que nuestro mercado no sea Barranquilla solamente. Inicialmente, claro, su fuerte es la costa de la región Caribe, pero estamos pensando en que CIDEC debe llegar a toda Colombia y en la medida de lo posible tenemos un mercado centroamericano que va a necesitar del apoyo de nosotros, tenemos un mercado suramericano que va a necesitar del apoyo de nosotros y así podemos seguir expandiéndonos a nivel mundial si lo llegásemos a pensar. Inclusive por ahora no estamos pensando tan allá, pero sí podemos pensar en aquellos mercados que son más cercanos a nosotros, que podemos conocer más fácil y que se parecen más o que tienen características más parecidas a las del mercado colombiano. Va a haber una caída de la inversión extranjera en Colombia y tendremos menos remesas, lo que implica menos consumo. O sea, en últimas, lo que va a haber es menos consumo y menos ventas. Eso es lo que acompaña una recesión, más desempleo y de cierta forma niveles de insatisfacción muy alto por parte de las personas. ¿Qué va a pasar también? Si el gobierno quiere mantener una estabilidad, seguramente va a generar va a tener que hacer depender a muchos sectores, especialmente a los niveles más socioeconómicos más bajos, de su gasto. Lo más seguro es que tenga que generar subsidios para sostener partes específicas de la población y seguir generando incentivos para empresas pequeñas, para evitar que la economía no se caiga más y evitar que el empleo se incremente aún más. Va a haber un incremento en la deuda y para poder cubrir todo ese gasto del gobierno, el gobierno va a tener que incrementar su deuda. Y eso va a venir con una reforma tributaria.
Eso es clarísimo, de eso ya estaban hablando. Ya hay algunos que ya están hablando de la reforma tributaria, dicen, el presidente dice, no es el momento de hablar de eso, pero como nosotros estamos ya parados en septiembre, pues estamos hablando ya de eso, porque tiene que venirse una reforma y va a haber impuestos que seguramente van a caer. Ya el gobierno ha hecho en las medidas que ha tomado, que me parece a mí que lo que está haciendo es, una de las cosas que está evitando que la recesión sea más fuerte es precisamente que ha inyectado dinero a la economía, eh, pero se ha guardado unas bajo la manga que tiene de pronto un contexto político y es el hecho de que aún no ha grabado los dividendos de las empresas. Por ese lado puede venir buena parte del incremento de la reforma tributaria y definitivamente a los que tengan ingresos, ya sea mayor o menor, también van a entrar dentro de este proceso. Es la única forma que tiene el gobierno de cubrir el gasto en el que está incurriendo ahora y la deuda en la que está incurriendo ahora. Si tienen alguna pregunta, por favor escriban en el chat que Sandra me dice. Sandra me dice y estoy pendiente también aquí del chat del WhatsApp. Siguen ahí, ¿cierto? Alguno que me conteste. Sí, aquí estamos. Ah, bueno. Sí, señor, por aquí pendientes. Bueno, es que como Sí, aquí estamos. estoy hablando solo, no sé a qué me quede ya aquí. Ah, bueno. Aquí estamos. Estamos en Bueno, en el aspecto... Usted dijo apaguen y todos apagamos. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a trabajar en equipo. Espero que me sigan también igual. Trabajemos todos juntos. Bueno, en el aspecto legal tenemos, va a haber muchas normas que tengan que favorecer la recuperación. Es posible que haya amnistías de créditos. Eso nunca ha pasado en la vida, pero estoy seguro que no podemos caer en la misma que caímos en el año 98, donde las principales inmobiliarias del país eran las corporaciones de ahorro y vivienda. En esa época todavía existían las corporaciones de ahorro y vivienda, ya no eran bancos todavía. Que se terminaron siendo las grandes inmobiliarias del país y con una cantidad de inmuebles que tuvieron que vender muy por debajo del precio que tenían. Yo trabajaba ¿por qué lo sé? Porque yo trabajaba en esa época en Avevillas, precisamente. Ahí fue mi primer trabajo. Y me tocó todo el tema de dación de pago y Avevillas tenía el mayor número de inmuebles en ese momento. Va a haber flexibilidad en la contratación. Aquí va a pasar algo que no es muy popular decirlo, pero es evidente que si queremos salir adelante, el gobierno va a tener que tomar medidas que hagan de alguna forma la contratación más flexible para las empresas. Eso en favor no solamente de las empresas, en favor de las personas para que puedan ser contratadas. Tipos de contratos por servicios serán de pronto más comunes, o alianzas de trabajo como por ejemplo, la que tengo yo en este momento con CIDEC, en la que trabajamos juntos y cuando haya resultados, trabajamos de acuerdo a los resultados. Ese tipo de cosas son el tipo de colaboraciones que son muy válidas, y en la medida que los podamos hacer, podemos sacar adelante cualquier tipo de empresa, porque las empresas terminan siendo en últimas la base de crecimiento de las familias a partir del empleo que generan. Y seguramente el tema de flexibilidad en el pago de los servicios públicos lo pusimos aquí porque hay unas normas que son muy necesarias en este momento, pero que son que parándonos en septiembre, los problemas que pueden generar son muy grandes. El solo hecho de que en este momento que una persona que esté arrendando no pueda decirle a alguien que se vaya porque deja de pagar el alquiler, y que adicionalmente si deja de pagar los servicios públicos no se los corten y se los difieran a 36 meses, es muy posible que las personas que estén alquilando una vivienda o determinados bienes de trabajo, bienes inmuebles de trabajo, queden endeudadas también con los servicios públicos del local o de la vivienda que tenían. Entonces, seguramente van a tener que generarse algún tipo de flexibilidad en el pago de los servicios públicos para todos, para que no caigamos todos en incumplimiento y nos quedemos sin servicios básicos que definitivamente después de esto que estamos viviendo sabemos que son primordiales para poder continuar nuestra vida. Gracias a esos servicios estamos teniendo la conversación hoy y de hecho podemos mantener normas sanitarias que nos ayudan y nos permiten mantenernos saludables. También en el tema legal hay un tema de restricción de la movilidad de personas. Esto es evidente y va a ser duradero en el tiempo. Esto no es algo si bien en septiembre vamos a estar en una situación mucho mejor y listos para arrancar posiblemente, va a haber restricciones. Ya hay ciudades que van a tener dificultad para empezar a tener movilidad. Ya el gobierno está hablando de hacerlo, hacer todo el tema del aislamiento inteligente a través de regiones, pero también a través de sectores económicos, pero también es muy posible que lo haga a través de regiones.
través de regiones, y en la medida que aprenda de lo que están haciendo en otros países. El tema de las regiones viene precisamente de España, donde se ha notado que todas las ciudades que son costeras, las ciudades andaluzas, incluye costeras con el Mediterráneo, con excepción de las de Cataluña, incluyendo Valencia, son ciudades que tienen un nivel de muerte y un nivel de casos menor. Y eso ha hecho que piensen en que de pronto hay regiones que se puedan abrir antes. Aparentemente el nivel de contagio puede ser menor dependiendo de algunos niveles de humedad o algo, que también es algo que ha empezado a aparecer ahora. Yo sé que en este momento se están trabajando modelos econométricos que están mezclando todas las variables para poder decidir cuáles son las regiones y los sectores que se deben trabajar. Y considero que si bien no podemos estar completamente satisfechos con algunas de las medidas que se pueden estar tomando, porque siempre hay damnificados con las medidas que están tomando, sí siento, y es una opinión muy personal, que hemos contado desde el gobierno con un administrador y un administrador de crisis. Entonces el tipo podrá tener, digo el tipo, nuestro presidente, podrá tener unas medidas no tan populares, pero sí organizadas en medio de una coherencia gerencial, esperamos que nos lleve por el camino correcto. No todos nos vamos a ver beneficiados, pero si las conocemos bien también sabemos cómo hacerle el quite a dónde nos vemos beneficiados y dónde podemos estar bien. En el entorno Manuel, político, sí. tienes una invitada que quiere entrar para que le des autorización. Es que creo que me toca salirme. Me toca dejar de compartir para poder invitarla. ¿Qué persona es, Sandra? ¿Será que podemos hacerle una charla a la persona particular en algún momento? Esto se va a colgar en el grupo de Facebook. Sí. Ya yo lo he visto aquí por el Es internet. importante, ya dirige un grupo. Dirige un grupo de empresarios. Y hace rato está pidiendo entrada, pero no ha podido. Pero llegamos, es que ya llevamos en la mitad. Pero entonces, déjame en un minuto, yo dejo de compartir entonces. Y la invitamos igual, pero va a llegar un poco desubicada sobre el ejercicio. Sería interesante poder hacérselo a ella, para no dañar el ejercicio. Ok, me parece Sí, bien. sí, mejor. Listo. Entonces, bueno, en el tema político tenemos brotes de violencia por inconformidad. Vamos a tener poblaciones que van a quedar mal a partir de esto. Los brotes ya están apareciendo y después de esto el tema del incremento en la pobreza es algo claro y eso puede traer violencia e inconformidad por parte de la sociedad colombiana y de algunos sectores. También tenemos un riesgo muy grande de líderes populistas. Cuando hablo de líderes populistas no me refiero a ninguno en particular que esté en este momento en la política. Me refiero a que cuando hay este tipo de problemas aparecen personas que tienen poder de comunicación muy alto, pero que solamente son capaces de decir aquello que el pueblo quiere escuchar, pero no necesariamente que se puede hacer. Y estos líderes son los que pueden llegar al poder y al final dañar completamente, hasta con las mejores de las voluntades, una economía o un país. Es mejor confiar en lo que tenemos ahora y esperar que las cosas funcionen mejor. Pero esto puede suceder. Y allí en este momento, si ustedes se dan cuenta, hay un acuerdo de no agresión entre partidos. Están como apenas hablando o tocando el tema de la oposición en niveles muy bajos, pero es evidente, y eso ya está pasando en otros países, donde también hubo acuerdos empezando la pandemia, y es evidente que todo lo que estamos viviendo ahora va a ser utilizado por la oposición para atacar a quienes tomaron las medidas, y quien tomó las medidas va a estar siempre defendiéndose de la oposición. Entonces, ese acuerdo de no agresión entre partidos va a parar. O sea, seguramente continuará. Y en el aspecto social es una de las cosas que más puede cambiarnos y que de pronto más nos interesa desde el aspecto del marketing. Seguramente va a haber cambios en los nichos actuales y puede haber nuevos nichos de mercado. ¿Cambios en qué? En la conformación de los nichos, el tipo de familia que pueden haber, el tamaño de la demanda de mi producto puede variar, dado que perdió poder adquisitivo o inclusive porque puede haber fallecido personas que hacían parte de mi mercado y es menor ahora. Y evidentemente la conformación de esos nichos va a ser completamente diferente. Es muy importante y es una de las acciones que planteamos de primeras. En septiembre, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y no podemos hacerla ahora, es hacer un análisis completo de cuál es el mercado. El mercado de antes no va a ser el de septiembre, va a ser muy diferente. Y van a haber muchos cambios en los hábitos de consumo. Esos hábitos de consumo implicarán cambios en los hábitos de consumo de productos, en las cantidades que compran, en el tipo de empaque que utilizan.
¿Por qué el tipo de empaque que utilizan? Porque de pronto va a ser necesario tener formatos de empaque que estén más acordes con la capacidad adquisitiva de las nuevas estructuras de las clases sociales. Es decir, ya no ofrecer, si hablemos de aceite, ya no ofrecer 1 litro de aceite, sino ofrecer, y eso ya se hace el cojín de aceite vendido para el uso de 3 días, que ya se hace en algunas tiendas. ¿Alguien tiene una pregunta? No. No, sigue tranquilo y al final hacemos las preguntas. Vale, es que me pareció que me estaba interrumpiendo algo. Bueno, por otro lado, tenemos los formatos de compra por los que compra van a cambiar. Aquí es donde viene el tema de digital. El supermercado, evidentemente, va a seguir siendo lo que es, pero vamos a tener supermercados digitales y vamos a tener la posibilidad. Yo creo que una de las alternativas que tiene cualquier negocio en este momento que se dedique al comercio es aproveche para desarrollar su plataforma digital. Eso no quita que tenga su plataforma, su canal de forma física, pero aproveche para tener su plataforma digital y no solamente el medio por el cual se está comercializando el producto se llega al consumidor, sino el canal completo. Trate de contratarlo por medios digitales y hacer seguimiento por medios digitales. Eso puede mejorar mucho los procesos y es una muy buena forma de innovar, que también es una de las estrategias que proponemos al final. Por otro lado, tenemos que seguramente en hábitos de consumo van a cambiar los momentos y las ocasiones de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente es muy posible que deje de ir tanto a determinados lugares, que no compartan en un restaurante, sino que prefieran hacer los cumpleaños en la casa. Que en vez de consumir 5 platos al día o 3 platos al día, consuman 2 o 3 platos al día, 3 o 2 platos al día. Con quien comparta de pronto va a ser más familiar y vamos a tener en la cabeza lo que nos pasó y seguramente los espacios muy concurridos no llegará ese momento tan fácil, por lo menos no en septiembre, para que la gente decida utilizar o ir a esos espacios a compartir o a comprar determinados productos. También el uso de medios por parte, ya lo mencionábamos cuando hablábamos de la tecnología, el uso de medios por parte de las personas para el consumo va a ser diferente y el uso de su tiempo libre va a variar mucho. Las personas han generado hábitos durante este periodo de tiempo y hábitos que posiblemente perduren y los tenemos que reconocer. Aquí pueden pasar varias cosas. Puede ser que las personas, al contrario, decidan apenas empiece esto, todo el mundo para la calle y venga y aprovechamos y salimos, o al contrario, han aprendido a reconocer las ventajas de compartir en determinados espacios en familia. Eso no nos atrevemos a decirlo cuál va a ser el camino más adecuado, porque eso es algo que tiene que investigarse en ese momento y debemos conocer en ese momento. Por otro lado, tenemos algo que tiene mucho que ver con Misión Fénix, y es que vamos a tener esquemas de comportamientos solidarios y de colaboración. Esto a nivel de persona, pero también a nivel empresarial. Es muy importante y vamos a entender que conocer nuestra cadena de valor nos va a permitir ampliar nuestros grupos de interés. Trabajar, esto lo decía Sandra cuando estaba empezando y cuando estaba haciendo la introducción de Misión Fénix. Socialmente va a ser muy fácil trabajar con un proveedor que tiene menos poder, pero yo también tengo menos poder y los dos nos podemos favorecer. Entonces vamos a poder negociar con ellos mejores precios. Ellos se van a ver beneficiados y nosotros nos vamos a ver beneficiados. E inclusive negociar con el cliente. En algún momento alguien, no recuerdo, me decía, ¿por qué si hacemos consultoría, por qué no vendemos a futuro? Venga, yo le hago los análisis ahora y yo le cobro dentro de un año. Eso es hacer una negociación con el cliente. Esa es una parte de la cadena de valor, donde yo soy el proveedor de él y negocio con el cliente para que me pague después. Y esto es colaborativo. A mí me conviene mantener el cliente, a mí me mantiene tener a mi cliente ocupada, saber que voy a tener un ingreso, porque eso me permitiría de pronto coger un crédito para pagarle a mi gente si quiero seguir, si puedo seguir trabajando con las personas que estoy trabajando. Entonces, todo este esquema de comportamiento colaborativo se está dando y se está dando porque cada vez tenemos más voluntad. Esa voluntad es necesario aprovecharla. Y además hay mucha gente muy capacitada en Colombia para hacer las cosas bien. Claro, vamos a tener también una caída del nivel de confianza del consumidor y eso también va a tardar en recuperarse. Vamos a ver menos gasto y los que puedan ahorrar van a ahorrar en vez de gastar.
Y como les decíamos antes, va a haber el uso de soluciones digitales para satisfacer todo tipo de necesidades. El teletrabajo se va a convertir en algo muy importante. Vamos a dejar de viajar para hacer reuniones. Si lo podemos hacer con teletrabajo y lo pudimos hacer durante este periodo de tiempo y nos dimos cuenta que funcionaba, eh, pues lo vamos a hacer. Esto ya estaba sucediendo y de hecho estaba sucediendo en las grandes empresas en Colombia. Yo vengo de trabajar, yo trabajé en Nutresa hasta junio del año pasado y en Nutresa se desarrollaban proyectos desde Medellín con Bogotá sin viajar una sola vez. Y esto ya se va a este tipo de trabajo ya se va a popularizar. Claro, eso requiere tener unas costumbres y unos métodos de trabajo diferentes para garantizar que se cumplan los objetivos eh, y que podamos comunicarnos de forma correcta. No exigir más de lo que se puede exigir y exigir y trabajar para que se logren los objetivos. Vamos a tener los supermercados virtuales y lo que les decía, el médico desde casa. Bueno, hay muchos ejemplos en el aspecto social. Bueno, hasta aquí tenemos el PESTEL. Yo quiero que paremos aquí, sí me gustaría escucharlos. Sí me gustaría escucharlos. De todas formas, les vamos a enviar esto que están viendo, porque yo sé que ustedes seguramente pueden tener apreciaciones diferentes a las que tenemos nosotros en algunos aspectos, o apreciaciones adicionales sobre lo que podría suceder en cada uno de los 6 aspectos del entorno general colombiano. Y Hasta eso este punto, también, claro, y eso, cada quien tiene la mirada dependiendo del sector donde está. exactamente, exactamente. ¿Alguna persona me gustaría si tiene alguna apreciación, alguna pregunta? Bueno, la apreciación que yo tengo cuando tú hablas en el marco pues, que tenemos en el legal, político, económico, tecnológico, ecológico, social, pues yo que estoy en el sector tecnológico, eh, desde hace mucho rato veníamos trabajando en poder enseñar a la gente a que no todo el mundo, a menos que sean empresas de manufactura, ya deben de estar como ocupando locales, porque mucha gente, como te digo, que hago consultoría, sobre todo en la parte de informática y tecnología, yo les decía a muchos que no tenían, o sea, no tienen capacidad en su parte económica, muchas empresas de estas, entonces, bueno, pues son unas mini pymes. ¿No ves? Entonces yo les decía, ¿por qué no lo hacen desde su casa o en los coworking? Estábamos implementando los coworking. ¿Recuerdas, Sandra? Sí, Entonces, así es. precisamente para hacer esos nichos y poder ahorrar en locales comerciales. Entonces, en un solo coworking teníamos a varias personas que estaban vendiendo celulares, que estaban vendiendo tablets, estaban vendiendo plataformas digitales. Y ahora que llegó ahora que llegó esta situación, pues quiero que sepas que ya les tocó. o sea, ya no, pues lógico, no se puede con los coworking, pero ya desde casa, ahora mismo todo el mundo está arreglando un espacio en su casa. Hay personas pues que no tienen la facilidad de tener un estudio, pero los que sí la tienen, están haciendo en el estudio de su casa su empresa, su oficina. Entonces, un ahorro de local, un ahorro de pronto se incrementa un poquito los servicios en la casa, pero no tanto como en un local. Y están trabajando con su equipo de trabajo. Entonces, y están Sí. trabajando con su equipo de trabajo remotamente. Sí, Isabel, tú has dado en el clavo en 2 temas muy importantes. Ese es un caso en el que la tecnología le está ayudando a las empresas a ahorrar. De hecho, si nosotros nos damos cuenta que podemos teletrabajar en determinados sectores, no necesitamos tener oficinas, por ejemplo. Eso puede ser el teletrabajo o el coworking, como lo dices tú, puede ser la mejor forma de trabajar para determinadas áreas y podemos dejar de utilizar algunos activos que posiblemente no son, pues nos están generando gastos y no son productivos. Y adicionalmente está muy atado con el hecho de que socialmente la gente en este momento lo tienen que hacer, pero van a aprender a hacerlo. Y lo aprende todo el mundo. Lo aprende todo el mundo. Así inicialmente no les quede tan fácil, lo aprende todo el mundo.
Bueno, ¿alguna otra apreciación? ¿Alguien quiera? Continuamos, entonces. Que Piedad nos hable desde el marco político. Piedad, háblanos de qué te pareció lo del marco político, a Piedad. Piedad y Marta. Marta, Hola. lo ecológico, tú que lo Hola. manejas. Sí, estoy pidiéndola. Pero dale, Hola. Piedad. Pero Marta, Ah, bueno, dale, Marta. eh, me parece que primero que todo felicitarlos porque de verdad que es un estudio bien profundo, o sea, hasta donde han llegado, estoy muy de acuerdo con ustedes. En el marco político yo creo que se vienen muchos cambios a nivel, mira la cantidad de decretos que han salido solamente en este momento y yo creo que sí, que viene a nivel gubernamental esa reforma tributaria, que se viene, que eso es algo inminente porque ¿cómo va a ser el gobierno para subsidiar a toda esa cantidad de personas? De hecho, ya, por ejemplo, empleados públicos les van a comenzar a descontar el 0.75% de cada uno del salario que tienen. Y eso, o sea, el gobierno lo va a sacar de sus propios empleados para comenzar a pagar los servicios públicos y todo lo que tienen que hacer. En cuanto a la parte que decía que definitivamente las reglamentaciones legales que se iban a tener que hacer en este tiempo iban a tener que cambiar, que prolongarse, que de pronto van a tener que guardar a las personas y que van a tener que reglamentar la organización de los grandes eventos como partidos de fútbol, o conciertos, y que eso se va a largo plazo, eso es muy cierto. O sea, porque es que no hay una cura todavía, no hay una vacuna todavía, entonces, ¿cómo se va a poder evitar que se nos presente una contingencia mayor en Colombia con la problemática que tenemos con el COVID-19? Entonces, estoy de acuerdo, pero también tendría que mirar el test, poner como que planear yo también, comenzar a mirar desde mi punto de vista personal y comenzar a estudiar un poco más para poder profundizar en esos temas. Porque es que eso es algo demasiado álgido y profundo y no se logra abordar todo. Entendido, ¿Aló? claro, claro que Hola. sí. Entendido, entendido. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir entonces. Se nos han unido 3 personas más en este momento. Yo les di acceso a las personas que está Fito, está Matugó, que no sé exactamente qué persona es. Ya me apareció. Melissa entró, Melissa. No. Hugo, Avisa. Hugo Ramírez había salido, entró también nuevamente, creo que había salido y le tocó volver a entrar. Listo, pues vamos a continuar. Yo siempre he estado, yo Sí, qué siempre he pena. estado, sino que ahora estoy en el computador, estaba desde el celular, entonces creo Ah, ok. que se ve mejor la pantalla por el otro lado. Es que apareces 2 veces, por eso se lo te estábamos viendo. Sí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos y continuamos con la última parte. Bueno, teniendo en cuenta esto, como les decía, la idea de todo Manuel, esto es es... que yo tenía mi micrófono apagado y no estaba hablando, no me había oído. Hay, Fito entró. Sí, aquí estoy, aquí está, estoy. Ah, ok, listo, bien, bienvenido. Bueno, Melissa, Sigue, Manuel. Melissa, entrate. No está. de todas formas, las personas que acaban de entrar, no tenemos ningún problema en volver. Esto va a quedar publicado en la página de Facebook, en el grupo de Facebook de Misión Fénix. Y adicionalmente, si ustedes lo desean,
tenemos el tiempo y les dedicamos el tiempo para volver a hacer la presentación, porque esto se hace dentro de un contexto y dentro de un marco que de pronto si lo ven sin tener ese contexto completo, pues pueden interpretar la información que están viendo de forma equivocada. Cualquier cosa, de todas formas, estamos atentos después de que lo vean. Bueno, ya habiendo terminado todo el análisis de Pestel, les recuerdo, la estrategia completa poder desarrollar una estrategia, un plan estratégico tiene varios pasos. El primer paso es análisis del entorno general y es lo que pudimos hacer con la experiencia que tenemos en este momento, que podemos complementar con lo que ustedes conocen del entorno. Un segundo paso, que es el análisis del entorno competitivo, que se hace particularmente para cada sector. Claro, nosotros no podemos hacerlo para este evento y es necesario que cada empresa lo desarrolle. Y el análisis interno que corresponde a cada empresa. Teniendo esa información completa, se desarrollan estrategias y acciones. Sin embargo, nosotros nos atrevemos con el análisis del entorno general y teniendo en cuenta las experiencias vividas en otras crisis, a proponer una serie de acciones. Acciones que de pronto son obvias, pero recordarlas nos ayudan también a desarrollar esa creatividad que necesitamos para lograr sacar adelante nuestros negocios. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Aquí hay varias. Una primera, ya se los había mencionado antes, y es que es muy importante, en septiembre, o cuando haya finalizado exactamente esta situación, identificar los nichos y hacerlo rápido, y los cambios en los hábitos de consumo, porque eso es lo que va a terminar marcando en últimas el tipo de comunicación que debo hacer, el canal por el que debo llegarle al cliente o consumidor. Claro, me va a permitir a mí saber cuál va a ser realmente la demanda de mi producto y producir en esa medida. Asimismo, es necesario identificar cuáles son las condiciones de mis competidores actuales. Puede haber competidores que hayan desaparecido o competidores que se hayan hecho fuertes. Y entre más competidores hay, el poder de negociación que tengo yo con el cliente es menor. Si tengo más competidores en el mercado, si tengo menos competidores en el mercado, yo tengo más poder de negociación también. Y tengo más facilidad de llegar a una parte del mercado, ofreciendo una característica que me diferencie. Y asimismo pueden haber aparecido nuevos competidores. ¿Quién nos dice que en nuestro sector en particular no nos hayamos, todo el producto que se esté comercializando esté llegando ahora importado de China, por ejemplo? Entonces, ¿contra quién estaríamos compitiendo? ¿Qué debo hacer yo para competir con un competidor de esas características? Eso es muy importante reconocerlo. Ese trabajo se puede hacer mucho más fácil que identificar los cambios de hábitos del consumo, porque lo puede hacer cada negocio en particular. Nosotros tenemos las herramientas y podemos también ayudarles a trabajar todo ese proceso. ¿En qué estado quedaron mis proveedores? Porque les decíamos, tenemos que generar colaboración en algún momento entre las empresas. Para mí es muy importante saber los proveedores cómo están. Y si en algún momento tenemos un proveedor o dos proveedores o tres proveedores que puedan trabajar con nosotros para generar un producto a un menor costo. Y eso puede pasar después de la crisis. Tener muy claro que las condiciones del proveedor antes de empezar todo este problema no eran las mismas. Y entonces él está en una situación parecida a la de nosotros. Y es el momento de negociar. Y lo mismo, precisamente por esos cambios en los hábitos, pueden haber aparecido muchos productos sustitutos y tener más fuerza en el mercado. Teniendo claro cuál es eso, es importante planear en un horizonte a 5 años. ¿Por qué hablamos de 5 años? Porque no nos podemos frustrar ni pretender que en el primer año hayamos solucionado todas las cosas. Es ir paso a paso. Nos tocó una época complicada, tenemos que volver a nacer, sino que nosotros nacemos con bases ya construidas. Ya hemos trabajado antes en el sector, somos expertos en nuestro sector, somos una empresa que sabe desarrollarse y que además supo acoplarse durante la crisis a la situación y ajustar todo su proceso a unos procesos más óptimos y que pueden llegar y que pueden permitirle sacar un producto mejor. Pero tengo que trabajar nuevamente para estar en el mercado fuerte. Entonces, es mejor plantear un horizonte de 5 años, siempre teniendo en cuenta que para el primer año voy a tener unas acciones muy claras y siempre al terminar el primer año volver a analizar la situación porque puede haber cambiado. Pero habiendo hecho el ejercicio una vez es mucho más fácil en el camino estar pendiente de lo que cambia y modificar las acciones a tiempo. Importantísimo, y lo decíamos antes, es generar alianzas estratégicas con los diferentes agentes de la cadena de valor desde el principio. Estos son cosas, es algo que nació y que se utilizó mucho en España. Y las universidades generaron núcleos de trabajo de empresas donde estaba el clúster completo del negocio.
el clúster completo del negocio, desde que el que comercializaba el producto hasta el que el que lo distribuía, el que lo vendía, el que lo producía, eh, y siempre pensando en el mismo cliente. Eso facilita completamente todo un trabajo de análisis de nicho. De hecho, uno se puede poner de acuerdo con el proveedor sabiendo cuál es el consumidor final para que cualquier análisis que yo tenga que hacer de investigación para entender a mi consumidor lo trabajemos con el proveedor también. Hasta ese tipo de cosas podemos hacerlas con la cadena de valor hacia atrás de nuestro producto. Y si nosotros estamos en la parte de abajo, ayudar a nuestro cliente. Nuestro cliente es el que comercializa directamente con el consumidor final. También ese tipo de trabajo podemos hacerlo. Bueno, por otro lado, importantísimo, y esto es clarísimo, vamos a estar en un momento en que tenemos que optimizar el gasto y la inversión y saber en qué invertir. No invertir en todo y no gastar y tratar de gastar lo menos posible en cosas que no son necesarias. Evitar activos no productivos es muy importante y eliminar aquellos gastos que no son innecesarios. Pero hay algo en que no se puede dejar de invertir, porque eso es en últimas el core del negocio. Yo necesito vender. Invertir en traer consumidores. Y si hay tecnologías que me optimicen el gasto, debo tratar de involucrarlas de una vez. Las tecnologías aparentemente, hay tecnologías más claras que otras, pero en este momento, inclusive a través del medio digital, hay muchas cosas que podemos hacer que salen prácticamente gratis o que salen con unos pagos que son mensuales y que no tienes que invertir en tener un área de sistemas grandísimo que ya hay otro que lo está haciendo por ti y simplemente estás pagando un alquiler o un arriendo o un servicio mensual para poder desarrollar determinadas cosas. Entonces hay que buscar invertir en el consumidor. Si yo no invierto en el consumidor, si yo no hago publicidad, la va a hacer otro. Y ese es el que se va a quedar con el consumidor. Entonces hay que hacerlo. Invertir en publicidad es importante. Y yo creo que invertir en marketing es muy importante porque el fin último es el consumidor. Y lo mismo el uso de tecnologías para optimizar gastos. Ya vamos a terminar. Esta es la última diapositiva. Por otro lado, importante diversificar producto. Si yo tengo una marca posicionada en el mercado por unas características específicas y me han cambiado los nichos del mercado y yo quiero continuar con mi marca que está dirigida de pronto a un mercado, no sé, un mercado gourmet o un nivel socioeconómico más alto, pero sé que ese nivel socioeconómico más alto tampoco está comprando lo que yo necesito para sobrevivir, puedo desde mi negocio crear una marca que me permita comercializar mis productos de forma a un precio más barato en un mercado con niveles socioeconómicos más bajos. ¿Por qué digo crear una marca? Pues para no dañar la marca que ya está posicionada de determinada forma. Eso es diversificación. Pero también puedo diversificar mercados, lo que decíamos anteriormente. Si yo antes estaba concentrado en Barranquilla, o estaba concentrado en Bogotá, o estaba concentrado en Medellín, ¿por qué no? Es el momento, ¿por qué no pensar en llegar aunque es un momento difícil para hacerlo, pero no imposible, llegar al mercado centroamericano, tratar de llegar al Perú, buscar negocios con Chile, con países, con otras regiones, Eh, Siempre esto se plantea, de pronto dirán, uy, no, pero yo cómo voy a hacer eso, eso implicaría demasiados gastos, no sé qué. Bueno, entonces de pronto esa no es la alternativa, busquen otra, hay que buscar otra. Y otra puede ser la innovación. La innovación, yo puedo innovar a través de los canales. Normalmente cuando uno habla de innovación, la gente tiende a creer que estoy cambiando el producto y entonces que en vez de, ya, si produzco gorras, la gorra lo que tiene es un lente que baja y me permite cubrirme los ojos del sol, por ejemplo, pero no siempre la innovación se da en producto, eso puede ser una innovación, claro. La innovación se puede dar en muchas partes dentro de la empresa. Yo puedo innovar a través del canal de comercialización, yo puedo innovar, como les digo, a través del producto o empaque, puedo innovar a través de la mejora del proceso, reduciendo la cadena de valor inclusive. Si yo me estoy dando cuenta que en mi cadena de valor hay intermediarios que me están haciendo un costo más alto, o más costoso mi producto, pues es el momento de interrumpirlo. Y en eso me pueden ayudar las tecnologías también, mejorando el proceso. Puedo implementar estrategias de precio y promoción innovadoras, estrategias de contratación innovadoras. Hay 20.000 formas de innovar. Hay muchas formas de innovar que pueden ayudarme a reducir los costos. Denme un minutico, por favor. Que tenemos... nos dicen que Augusto tuvo problemas para salir. Se salió, aunque yo lo veo todavía aquí.
No, aquí estoy. Yo sigo, es que ya me dieron ingreso. Había Ah, ok. salido porque falló el celular, entonces me pasé al... Ok, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final todo el tema está atado a lo que teníamos en el entorno. Tenemos un entorno donde tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que aprovechar la innovación, tenemos que diversificar mercados, tenemos que aprovechar productos, tenemos que aprovechar nuevas formas de contratar a las personas. Pero muy importante, y una de las cosas, y esto lo dicen todas las grandes empresas que lograron salir durante la crisis en España, dijeron, contratar personas que tengan altas capacidades y estén preparadas. Esto se puede hacer y también se puede negociar, porque las circunstancias en este momento dan para que también negocies con las personas que van a trabajar contigo los precios y determinadas cosas. Trabajar con gente preparada permite que todo fluya mejor. Y preparada me refiero con mayor educación y que tengan conocimiento y experiencia en los determinados trabajos. Es eso lo que definitivamente fue más mencionado por lo menos 5 o 7 grupos de empresarios españoles durante la crisis española. Yo todos estos artículos seguramente los empezaré a recomendar a través del grupo de Facebook para que ustedes puedan leerlos y se den cuenta que buena parte de lo que estamos hablando aquí fue sustentado en información que viene de fuentes diferentes. Bueno, hasta aquí la presentación.